Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos sentarnos un momento? Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana para que nos conceda de su don de sabiduría y de entendimiento y nos permita comprender la palabra de Dios. Van a repetir después de mí: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, cuando una mujer queda embarazada, para ella es la mayor alegría, ¿cierto o falso? Y eso empieza a organizar una cosa, a acomodar otra, viene para allá, viene para acá, prepara la canastilla, mete en la canastilla que si la ropa, que si los teteros, que si las toallitas que va a utilizar el día del parto, empieza a llamar a la amiga que la va a acompañar, a la prima que la va a acompañar, y empieza en ese proceso. Luego empieza a acomodar el cuarto, lo pinta, pone la cuna, pone todo lo necesario para que el día que llegue el momento del parto no se le quede nada. Es más, tiene la pañalera de cuando va a entrar del hospital, la pañalera cuando va a salir del hospital, la pañalera que la va a esperar cuando llegue a la casa. Eso cuadra todo para que nada se le escape. ¿Cierto o falso? ¿Pero cómo se llama eso? Preparación. Pero cuando usted quiere dar esa noticia, ¿cómo se diría esa palabra? Anuncio. ¿Cómo? Y así pasa en la vida. Así pasa en la vida de las mujeres, así pasa en la vida de todas las personas. Cuando sucede algo, quiere anunciarle a todo el mundo esa buena noticia, pero no lo da deprimida, ni en llanto, ni en dolor. Ay, voy a ser mamá, ay, qué tristeza. No, sino que se alegra en vez de decir, voy a ser mamá, qué emoción, qué alegría, ya estoy preparando todo. Mire lo que me falta, mire el esposo está contento, mire lo que hay que hacer. Eso es un anuncio de alegría. Por eso cuando hoy escuchamos el Evangelio, nos remitimos, nos vamos a ese momento en el que el ángel Gabriel anunció a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Pero María no se puso a comerse las uñas y decir, ay, ahora yo qué voy a hacer, ay, yo para dónde me voy a agarrar, ay, Dios mío, ¿esto cómo va a ser? No, María, aún sabiendo lo que podía suceder, que la gente al darse cuenta que el niño no era de José, ella no tuvo miedo, sino que confió en el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Sí, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque era un anuncio de esperanza, un anuncio lleno de amor, un anuncio que iba a marcar la historia de la humanidad, porque el Dios se iba a hacer carne y iba a habitar en medio de nosotros, pero necesitaba de alguien que pudiese empezar a cumplir esta misión. ¿Y necesitó de quién? De María. Ese sí que marca la historia, ese sí que marcó la historia de la humanidad. Cuando nosotros leemos a los padres de la iglesia, dicen lo siguiente: ese sí detuvo por un momento el cielo y la tierra para escuchar la respuesta de aquella que iba a ser la madre
de Dios. Todos estaban a la expectativa para que aquella mujer, aquella doncella, pudiese dar ese sí para que se cumpliera el plan salvífico de Dios. Ahora, si lo traemos a este siglo XXI, ese sí debe seguir retumbando en el corazón del hombre, debe seguir retumbando en la vida del cristiano, porque es un anuncio de alegría, de esperanza, que debe llevar a la humanidad a seguir anunciando que Cristo se encarnó, que Cristo habitó en medio de nosotros y que Cristo trajo la salvación. Pero para que ese anuncio se dé, necesita de tres cosas importantes. ¿Cuáles son esas tres cosas? Atento, discípulo y respuesta. ¿Cuáles son esas tres cosas? Atento, discípulo y respuesta. ¿Cuál es la tercera? ¿Respuesta de qué? De ser discípulo y de estar atento. Vamos a empezar con la primera. ¿Por qué se habla de estar atentos? Cuando nosotros escuchamos esta palabra de estar atento, se nos presentan varios sinónimos. ¿Cuáles son? Prestar atención, estar dispuesto, estar pendiente, estar vigilante, no quedarse dormido. Por eso cuando nosotros escuchamos este pasaje, la Virgen no estaba dormida, la Virgen no estaba haciendo nada, la Virgen estaba atenta. Por eso cuando ella escucha ese saludo del ángel Gabriel, ella dice, wow, ¿qué querrá decir semejante saludo? ¿Por qué me está tratando de esa manera? Porque si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, ese fue el mismo saludo que le dieron a la madre de David. Alégrate, alégrate. ¿Por qué? Porque es un saludo que marca solamente a la realeza. Cuando nosotros buscamos la traducción, vemos que eso viene a traducir salve, es decir, llena de gracia, llena de pureza. Y que ella le va a marcar en su corazón y automáticamente dice, epa, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me está saludando de esta manera? Y es cuando viene a darle el ángel Gabriel ese anuncio. Por eso el cristiano católico siempre debe estar atento. No dormirse, no estar esperando que le lleguen las cosas, no despertarlos y mire, esté atento. No, debe estar vigilante, debe estar pendiente. ¿Y dónde vemos también ese estar atentos? Dentro de las Sagradas Escrituras. Nos lo va a recordar en todo momento Jesús. Un pasaje bastante interesante es cuando en el huerto de los olivos los apóstoles se quedaron dormidos. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, ¿ni una hora pudiste estar vigilante conmigo? Hoy, en pleno siglo XXI, se nos dice a nosotros, ¿ni una hora pudiste estar atento? ¿Ni una hora pudiste estar pendiente de lo que te estoy diciendo? ¿Ni una hora pudiste estar pendiente de la información que quiero darte? ¿Por qué? Porque nos lo vivimos azarados, nos lo vivimos angustiados, nos vamos para allá, nos vamos para acá y no disfrutamos el día a día. Entonces, ya después, cuando vienen los lamentos, ahí sí decimos, ay, si yo hubiese sabido, ay, si yo hubiese hecho, ay, si yo hubiese disfrutado, porque es que nos lo vivimos en un eterno corre, corre. Y pregunto, ¿en qué momento va a disfrutar usted su día? ¿En qué momento va a disfrutar de usted de su familia? ¿En qué momento va usted a disfrutar de sus hijos? Dice por ahí un meme que sale en internet, en un abrir y cerrar de ojos, los niños crecen. Y entonces ya cuando se van, se casan y dicen ustedes, ay, ¿en qué momento creció este muchacho? ¿En qué momento creció esta muchacha? Mira, ¿a qué hace cuánto lo estaba llevando al preescolar y hoy ya se me está graduando de 5º año? Y entra la pregunta, ¿usted lo disfrutó? ¿Usted compartió con él? ¿Usted estuvo con ellos en las buenas y en las malas? ¿Usted estuvo con su familia? ¿O se lo vivía en un eterno corre, corre? No, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello. ¡Epa! Ya va, bájale 2. Disfrute del momento. Ya el mañana llegará. Ya el pasado quedó atrás. Disfrute el presente. Y eso es estar atentos. Otro pasaje que también nos habla de ese estar atento, las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes imprudentes. Por no estar pendiente de lo que hay que hacer, a las 5 le cerraron la puerta. Y así nos pasa en nuestra vida. Por no estar pendiente de lo que tenemos que hacer, por no estar pendiente de las cosas necesarias, se nos va la vida en un abrir y cerrar de ojos. Se nos va la vida en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque no estamos atentos.
Y entonces ahí sí viene luego el lamento, viene el llanto y remitiéndonos a la misma palabra, viene el rechinar de dientes. Pero porque a mí, pero porque esto, pero porque aquello, pero porque me pasan a mí estas cosas. Epa, no es que le pasen a usted, sino que usted se lo vive en un eterno corre-corre que no disfruta el momento que Dios le está regalando. Es más, estamos en misa de aguinaldo y tenemos en la cabeza, bueno, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer aquello, mira, hoy tengo que ir a las 9 de la mañana a tal sitio, y luego de irme tengo que ir a la Quinta Avenida, bajar, ir a comprarlo de las hallacas porque ya se acerca el 24. ¿Está disfrutando la misa? Y hoy el Señor nos dice, en ese anuncio, estén atentos. Pero atentos no para lamentarse, sino para disfrutar de esa buena noticia. Y cuando nosotros empezamos a ser atentos, pasamos a la segunda palabra, ¿qué era? ¿Qué era qué? ¿Y ustedes se sienten discípulos del Señor? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Y ya empezaron a estar atentos? Sí. ¿En qué misa estamos? ¿Cuál fue la palabra de la primera misa? ¿La segunda? ¿La segunda? ¿La tercera? Ay, se quedaron dormidos. ¿Cuál era la tercera? Confianza. ¿La cuarta? ¿Y la de hoy? Anunciar. ¿Cuál es la de hoy? Entonces estamos atentos y eso nos hace ser discípulos. ¿Y qué hace el discípulo? Escucha y pone en práctica. ¿Pero escucha qué? ¿Las malas noticias? ¿Pone en práctica la desesperanza? ¿Pone en práctica el desamor? Miren, a veces nosotros nos pasan unas cosas tan extrañas que empezamos, uy, si yo le contara, uy, si yo le dijera, mire, mi familiar tiene esta enfermedad y no sé qué hacer. Y siempre sale un Juan Bimba y dice, ay, sí, así murió mi vecina, ay, pecadito de ella. ¿Eso es tener esperanza? No, nosotros tenemos que decir, ánimo que sí se puede, ánimo que hay que echar adelante, pero como nunca falta el pelo en la sopa, siempre sale un Juan Bimbas y dice, ay, de eso se murió mi vecina, ay, mire, y eso le pasó esto, y le está pasando, ay, sí, si usted viera. ¿Eso es ser discípulo del Señor? No, porque el Señor nos llama a ser discípulos de esperanza. ¿Y quién nos enseña a nosotros el verdadero discipulado? La Santísima Virgen María. No es que ella quedó embarazada y se empezó a lamentar y decir, ay, pobrecita de mí, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿ahora para dónde agarro? Ay, José se va a molestar. Aún ella sabiendo, escuchen bien esta parte, aún ella sabiendo lo que se le iba a enfrentar, no tuvo miedo, porque confió en el Señor. ¿Confió en quién? A ver, vamos a ver si se acuerdan. Y cuando hablamos de confiar, ¿cuáles eran las 3 palabras que acompañaban a confiar? Ahí se quedaron dormidos. Lo hablamos en la tercera misa. Por ahí lo escribieron hasta en los estados. Orar era una. Conocer era otra. Conocer y falta una. ¿Y? Así estuvieron atentos. Entonces, el confiar que nos enseña la Virgen María para que seamos buenos discípulos es aquel que conoce, escucha y ora. Por eso nosotros tenemos que ser buenos discípulos, no estar en el mundo llenando de desesperanza, diciéndole al otro, ay, se va a morir de eso. No, llegar y contagiar de esperanza, llenarlo de alegría. Y más en estas fiestas en la cual nosotros nos preparamos para recibir al Señor. Aún María, sabiendo que podía ser apedreada si se daban cuenta que el niño no era de José, no tuvo miedo. Confió en el Señor. ¿Y nosotros como discípulos estamos confiando en el Señor? Solamente los de acá dijeron que sí, los de acá se quedaron dormidos. ¿Estaremos confiando en el Señor? Sí. ¿Y por qué confiamos en el Señor? Porque creemos en Él, porque lo conocemos, porque lo escuchamos y estamos en constante oración. Y eso nos hace verdaderos discípulos. Y cuando estamos atentos y ponemos en práctica el discipulado, podemos pasar a la tercera palabra, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Y cuál ha de ser la respuesta del verdadero discípulo? La respuesta es la esperanza. ¿La qué? Y cuando nosotros
somos de verdad esos discípulos que dan esperanza, somos capaces de anunciar. ¿Somos capaces de qué? Anunciar. ¿Pero anunciar qué? Que Cristo nació en un portal de Belén, que Cristo es capaz de contagiar de alegría a los corazones de la humanidad, que Cristo nunca se ha apartado de nosotros, que Cristo, a pesar de nuestra condición de pecadores, nunca se ha alejado, está para nosotros, nos levanta, nos anima, nos acompaña. Pero si nosotros llegamos a nuestros hermanos y contagiamos desesperanza, ¿será que somos verdaderos discípulos? No. Y el anuncio que tendríamos que dar se vuelve un anuncio de tristeza, de dolor y de angustia. Por eso, como buenos discípulos del Señor, que estamos atentos ante su palabra, debemos dar una respuesta de esperanza, siempre y en todo momento. Porque aquel que da esperanza es aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor, aquel que escucha y está presente ante la vida del Señor, pero que nunca se queda dormido. Así que, queridos hermanos, anunciemos con alegría que ya estamos prontos a celebrar el nacimiento del Salvador. Estemos atentos a su mensaje para que seamos buenos discípulos y que con alegría podamos seguir dando respuesta de esperanza. Y no es que le vuelvan a llegar a usted, ay, está enfermo un familiar, ay, sí, de eso murió mi vecino. No, sino que podamos decir, ánimo, confianza en el Señor, no hay que darnos por vencidos, porque a quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios. Amén.